de oro debajo de su corona a los dos esquinas en ambos lados suyos, para meter los varales con que será llevado. Y harás los varales de madera de sitín y los cubrirás de oro y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante de la cubierta que está sobre el testimonio, donde yo testificaré de mí. Y quemará sobre él Aarón sahumerio de aroma cada mañana. Cuando aderezare las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encenderá las lámparas al anochecer, quemará el sahumerio. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras edades. No ofreceréis sobre él sahumerio extraño, ni holocausto, ni presente, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Hasta ahí. Entonces vamos a hablar en esta hora sobre el altar. Nosotros tenemos nuestro esquema del tabernáculo del lado derecho mío, ¿verdad? Y estamos viendo que el altar, como dice aquí, el altar de oro, el altar en el cual se quemaba sahumerio, perfume, ¿verdad? Estaba en el lugar santo, ¿verdad? No estaba en el atrio, sino estaba en el lugar santo y corresponde, ¿verdad?, al punto central de la estatura, es decir, al corazón de la estatura, ¿verdad? Entonces vemos aquí que nos da la reseña, nos da la descripción de este altar, ¿verdad? Y nos dice que era de oro, nos habla del tipo de madera y nos habla, ¿verdad?, que tenía los anillos para las varas con las que iba a ser transportado, pero también nos habla de que tenía 4 cuernos, ¿sí? Tanto el altar del sacrificio como el altar de oro tenían estos 4 cuernos, ¿verdad? Y hemos aprendido que uno de los significados en la palabra de Dios para los cuernos, ¿verdad?, nos hablan de poder, ¿verdad? El poder. En el altar del sacrificio veíamos en esa clase, decíamos el poder de defensa, ¿verdad? Para defenderse y para defenderse y para proteger, agresivo y defensivo, ¿verdad? Entonces, un animalito, por ejemplo, en este caso el buey, tiene sus cuernos y sus cuernos le sirven para defensa y para protegerse, ¿verdad? Con eso se protege, con eso se defiende. Entonces, un símbolo que nosotros encontramos en este altar y que tiene 4 cuernos, ¿verdad? Es que ahí en ese altar nosotros recibimos el poder. Amén. En el altar del sacrificio, ¿verdad?, donde era derramada la sangre, ¿verdad?, encontramos ese poder defensivo en contra del pecado, pero también para defendernos de las acechanzas del diablo. Estamos hablando del primer mueble del sacrificio, que ese altar era ¿de qué? De bronce, ¿verdad?, de metal. Pero en el caso del altar de oro, ¿verdad?, encontramos los 4 cuernos que también nos hablan del poder. ¿Cuál poder? El poder de la oración. Porque encontramos que el altar de oro, ¿verdad?, tiene que ver con el altar de la oración. Está en el centro de la estatura, amén, y nos habla de la importancia que tiene la oración. Sí, hermanos, en la clase que teníamos el martes decía, hemos escuchado muchas veces que se nos ha dicho que el altar de la oración es el corazón del cristiano, es el corazón de la estatura. Sí, hermanos, y decíamos en ese martes, el corazón, ¿verdad?, tiene una función muy importante, que es bombear la sangre a todo el cuerpo de manera natural. Usted tiene un corazón en esta mañana que está latiendo, por eso es que estamos vivos, ¿verdad? Porque nuestro corazón está bombeando la sangre y la sangre contiene es la vida y contiene todos los nutrientes para nuestro cuerpo. ¿Sí, hermanos? De tal manera que hoy nuestras manos se pueden mover, podemos mover nuestros pies, porque hasta ahí está llegando la sangre bombeada por nuestro corazón para mantener vivo nuestro cuerpo. Entonces, hermanos, nada en la escritura, ¿verdad?, sobra, ninguna cosa en la escritura, ¿verdad?, nos queda sin ninguna explicación. Este altar estaba en la parte central de la estatura, representando que la oración, representando la importancia que tiene la oración en la vida cristiana. ¿Sí, hermanos? Un cristiano que ora es un cristiano que tiene vida. Un cristiano que se empieza a secar, a marchitar en su relación personal con Dios, hermanos, es un cristiano que ha dejado de orar.
¿Sí, hermanos? A veces pensamos que lo que nos seca son las situaciones. A veces pensamos que lo que nos está robando la vida y nos estamos muriendo espiritualmente son los problemas, las situaciones. Pero en realidad es que hemos dejado de orar o necesitamos incrementar nuestra oración. Porque cuando nosotros oramos, ahorita vamos a verlo, hermanos, ahí recibimos el poder para vencer cualquier situación, para vencer en cualquier necesidad, en cualquier tentación, el poder se encuentra en ese altar. Entonces este altar dice tenía 4 cuernos, ¿verdad? ¿Sí? 4 cuernos que representaban el poder que hay en la oración. Entonces encontramos, hermanos, que nuestro ejemplo siempre en todas las cosas ha sido el Señor Jesús. Amén. El Señor Jesús oraba en todo tiempo. Y dice que oraba ¿para qué? Para tener esa comunión, esa relación con su Padre Celestial. Sí, hermanos, Él era sin pecado. Jesús, hombre, fue hecho carne, ¿verdad? Tentado en todo, pero Él, hermanos, aunque no tenía pecado, Él mantuvo esa relación personal con Dios. Entonces, ¿cuánto más nosotros, verdad? Que batallamos con pensamientos, que batallamos con sentimientos, necesitamos orar. ¿Sí? Necesitamos nosotros orar porque necesitamos encontrar ese poder de la oración que es sobrenatural. Amén. Algún tiempo hablamos de ser esos cristianos extraordinarios, ¿se acuerdan? ¿Sí, hermanos? Decíamos, nosotros tenemos que aprender a ser cristianos extraordinarios, y extraordinario no tiene que ver con que seamos más que los demás. No estamos hablando del orgullo, ¿verdad? No estamos hablando de tener más capacidades, no. Decíamos que es un cristiano extraordinario aquel que está dispuesto a dar el extra. ¿Sí, hermanos? Entonces, el cristiano extraordinario es aquel que puede experimentar una vida sobrenatural. Sí, una vida sobrenatural. Sí, el Señor Jesús vivió esa vida sobrenatural. El Señor Jesús, cuando Él, ¿verdad? Aun cuando lo blasfemaron, aun cuando lo injuriaron, aun cuando lo crucificaron, hermanos, Él pudo exclamar, Él pudo de sus labios, ¿verdad? Rendir su voluntad al Señor. Dijo, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar esa sumisión, esa obediencia, esa sujeción cuando nosotros aprendemos a vivir en este altar, de rodillas delante del Señor? ¿Verdad? Dice el pastor cuando casa a los muchachos, ¿verdad? En las bodas y habla acerca de los cojines, ¿verdad? Siempre les dice una frase. Dice, todo hombre que quiera estar de pie delante de los demás hombres necesita aprender a vivir de rodillas delante de Dios. ¿Sí, hermanos? Porque la sumisión, la obediencia la encontramos de rodillas delante de Dios, y solamente así nos mantendremos de pie en medio de cualquier situación de nuestra vida. Hoy vemos, ¿verdad? Muchos tal vez cristianos caer con frecuencia